Bueno, nosotros seguimos compartiendo información. En este caso vamos a hablar del dique Potrerillos, porque lo decíamos en los títulos, está al 54% de su capacidad. Y el dato es que no se va a llenar durante esta temporada el dique Potrerillos. Mendocinos y turistas que han visitado seguramente en estos días el dique se han encontrado con esta imagen que estamos viendo justamente relacionada a concretamente lo que hay ahí hoy por hoy en el dique. Ha bajado el nivel de agua, está relacionado con el poco caudal que está suministrando el río Mendoza, pero también con lo que es parte justamente del trabajo que se hace con el dique, porque recordemos que el agua va destinada al riego. Vamos a ver lo que nos decía, lo que nos dicen los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta fines de noviembre el agua que viene por el río no alcanza para la demanda fundamentalmente agrícola, que es cuando la planta más crece. Más allá de la situación de sequía de estos años, durante estos meses siempre caudal es más bajo de lo que realmente se necesita. No hay temperatura suficiente en alta montaña, que es otro de los datos importantes, para derretir la nieve que hay. Vamos a hablar con el director de gestión hídrica de irrigación, Rubén Villodas, a quien le vamos a hacer algunas consultas. Rubén, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, buenas noches. Bueno, queríamos algunos detalles porque ya compartíamos algunos datos. Discúlpame, Sí. te escucho muy mal. A ver, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación con Rubén. Ahí está mejor. Ahí está. Lo presentamos de vuelta. Rubén Villodas, director de gestión hídrica de irrigación. Recién compartíamos algunos datos, Rubén, que hablaba de la situación de Potrerillos hasta fines de noviembre. ¿Usted nos puede dar algunos datos más? Sí, en realidad la situación de Potrerillos cambió a partir del 21 de noviembre, que es cuando dejó de tener una bajada pronunciada del embalse, sí, y se ha recuperado en estos 20 días casi 80 centímetros. O sea, se empezaron a equilibrar las entradas y salidas de caudales del embalse. Ayudó bastante el tema de las lluvias que ha habido en las últimas semanas, ayudó bastante las nevadas, digamos, fuera de época de octubre y noviembre, para que eso se produjera. Y normalmente pasa en esta época, segunda quincena de noviembre, principio de diciembre, es la época en que los embalses se equilibra la entrada y salida y empiezan a recuperar el nivel y el volumen. Si tenemos que hacer una comparación con respecto al caudal actual con el caudal histórico, ¿cuál es el porcentaje que, digamos, ha bajado el caudal de Potrerillos? O sea, en el río Mendoza, sí, el caudal digamos, de ayer, por ejemplo, fue de 26 metros cúbicos por segundo, y el histórico para esa fecha es de 68 metros cúbicos por segundo. O sea, estamos hablando de que el caudal actual es un 40%, menos de la mitad del promedio histórico. Y eso obviamente baja la reserva del dique, que es lo que la gente puede ver a simple vista, ¿no? Claro, o sea, todo estos octubre, o sea, septiembre, octubre, noviembre, estos caudales han sido mucho más bajos que los históricos, y esto ha producido que el embalse llegue a niveles similares a los de 2 o 3 años antes, pero el tema de la sedimentación que hay en el embalse y eso lo hace ver como se está viendo ahora. Tal cual. Una pregunta más, porque a partir de esto obviamente el pedido es que la gente tenga precaución cuando uno habla, por ejemplo, del riego, cuando se habla también incluso del consumo diario, ¿no? A uno le cuesta pensar que estamos con una sequía que cada vez avanza más y que incluso desde el gobierno empezaron a hablar de que es un modo de vida que vamos a empezar a tener, a tener que incorporar y a tomar conciencia sobre eso, ¿no? Claro, o sea, la idea en la que ha estado trabajando irrigación, ya hizo en octubre unos paneles de expertos meteorólogos, etcétera, viendo esta situación de varios años. En realidad lo que se está viendo ahora está dentro de lo que los científicos llaman la variabilidad climática común, o sea, esperada, pero lo que se está viendo ahora es lo que tenemos que esperar para lo que han pronosticado cuando se produzca o cuando esté instalado el cambio climático de una forma total. Entonces, lo que tenemos que hacer es imaginarnos esto dentro de unos años en forma permanente
y en función de eso empezar a tomar medidas en todos los sectores, o sea, tanto agrícola como el abastecimiento humano, el uso público, la parte recreacional, absolutamente todos los usos. Tal cual. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación. Queríamos tener detalles de parte de Irrigación con respecto a esta situación que se vive, por un lado, por el caudal del río y además también la situación de la reserva del dique Potrerillos. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Rubén Villodas, director de Gestión Hídrica de Irrigación, como decíamos, dándonos detalles de esto que también es parte de las noticias que tenemos que compartir con ustedes aquí en nuestra provincia.